Hola, ¿cómo estás? Gracias por continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a mirar el capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 26. En este capítulo vemos a Jesús yendo hacia el hogar de Lázaro, Marta y María en Betania. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 al 3. Dice así: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En Jerusalén, los principales sacerdotes estaban conspirando y planeando para matar a Jesús. Pero en Betania, sus amigos estaban planeando una fiesta con él. Allí, a pocos pasos de la cruz, aquellos que le amaban estaban preparando una comida. Lázaro, el hombre que había sido resucitado de los muertos, disfrutaba de una relación de compañerismo con Jesús, sentado a la mesa con él. Jesús había dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esto fue cierto en cuanto a Lázaro en un sentido físico. Él había sido levantado de los muertos. Y la verdad es que para los que hemos creído en Cristo, resucitamos en un sentido espiritual. Estábamos muertos, nos dice la Biblia, en delitos y pecados. No teníamos conocimiento de Él, ninguna relación con Él, con Jesús. Sin embargo, si hemos creído en Jesús, aunque estemos muertos, viviremos. Juan 11:26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces aquí en esta fiesta encontramos a Lázaro disfrutando de esa maravillosa comunión con Jesús, sentado a la mesa con él. Vemos a María a los pies de Jesús, creciendo en el conocimiento de Cristo, y vemos también a Marta sirviendo a los demás, preparando la comida. Esa era su habilidad y la estaba ejerciendo. Esto nos recuerda que hay tres elementos esenciales en la iglesia cristiana y en el cristiano. Lázaro nos recuerda la nueva vida con Cristo, la comunión con Él, el participar, el estar sentado con Jesús. María nos recuerda la adoración y Marta nos recuerda el servicio. El hogar de Betania debiera ser hoy una imagen real de lo que es nuestra iglesia y nuestra vida cristiana. Miremos la devoción y la adoración de María, porque este capítulo está señalando mucho acerca de ella. Dice que ella ungió los pies de Jesús con perfume de nardo puro, de un precio muy alto. Los enjuagó con sus cabellos. Algunos creen que esta es la misma historia de la ramera que lavó los pies de Jesús. Pero este suceso es totalmente diferente a ese relato. Los personajes son distintos. La ramera había lavado los pies con Jesús, dice, con sus lágrimas. Y además el resto de la historia es diferente. Lo único que es igual en los dos casos es que ambas enjuagaron los pies con sus cabellos. Miremos versículos 4 al 6. Dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote
estaba revelando su verdadera naturaleza. Él era el tesorero del grupo, él administraba las finanzas y no tenía un interés genuino por los pobres, más bien tenía interés en sí mismo y era ladrón. Se estaba apropiando del dinero de la bolsa. Dijo que quería que ese dinero sea dado a los pobres a fin de que él mismo pudiera administrarlo y sustraer de eso. En aquel entonces 300 denarios era mucha plata, equivaldría a más o menos a un año de sueldo de un obrero. El nardo puro era demasiado costoso, pero ella prefirió derramarlo a los pies de Jesús antes de venderlo y tener una ganancia, o darlo para caridad. Y esta era una expresión de afecto, de adoración y de apego de María hacia la persona de Cristo. Versículos 7 y 8 dice: Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Este fue verdaderamente un hecho extraordinario y el Señor aquí indicó que lo que ella había revelado, lo que ella había hecho, revelaba que se estaba identificando con la muerte de Jesús, que entendía algo. Sin embargo, los apóstoles no comprendieron el verdadero sentido de lo que estaba sucediendo. Ella percibió que él iba a morir, que estaba yendo hacia la cruz por el pecado del mundo. Y lo ungió de antemano, y Jesús resalta eso. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo que donde quiera que se predique el Evangelio, este hecho sería contado. Lo que esa mujer hizo iba a ser contado para memoria de ella. Y así fue. Aún hoy, en todo el mundo, lo que hizo esa mujer es de ánimo para los creyentes y de un ejemplo de sacrificio y de amor por Cristo. Vemos ahí el contraste entre ella y Judas Iscariote. Aquí es donde se ven la luz y las tinieblas. Las tinieblas, Judas Iscariote, y la luz es María. Versículo 9 al 11 dice así: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y fueron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Los principales sacerdotes no solamente dieron sentencia de muerte a Jesús, sino también a Lázaro. Él también llegó a ser un problema para ellos. La gente llegó hacia Jesús por curiosidad, posiblemente más para ver a Lázaro que a Jesús mismo. Y su fe que se describe aquí es muy similar a la fe de la gran multitud en capítulo 2 del libro de Juan, cuando Jesús estuvo allí haciendo milagros en Jerusalén, y algunos creyeron, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. La fe aquí no está basada en el Señor Jesús, sino más bien en un interés basado en la curiosidad por ver a Lázaro, el hombre que había resucitado de los muertos. Miremos versículo 12 al 15. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces era el tiempo de la Pascua. Estaban a días de la Pascua y había una gran multitud
expectante. Recordemos que en el relato de Mateo, Jesús nació y fue visitado por magos y sabios que lo llamaron el rey de los judíos. Ahora, al final de su ministerio, fue presentado nuevamente como el rey de los judíos. Esta fue la última presentación pública de Jesús. Fue el ofrecimiento público que él hizo de sí mismo como su rey. Y las autoridades judías, por supuesto, lo rechazaron. Ya no caminaba entre las multitudes ni les enseñaba, esa actividad ya había cesado. En este relato Jesús actuó en cumplimiento de la profecía. Se estaba ofreciendo a la nación. Durante su ministerio público Jesús entraba a la ciudad cuidadosamente por la puerta de las ovejas. Durante todo su ministerio público Jesús solía mantenerse apartado de las multitudes. Ahora, cuando su ministerio público estaba terminando, Jesús hizo algo que jamás había realizado. Se presentó públicamente al pueblo, entrando de esa manera tan gloriosa, tan llamativa. Lo hizo para cumplir la profecía. La frase "como está escrito", eso nos indica que es una profecía, es una referencia a una cita del Antiguo Testamento, una cita de un profeta, del profeta Zacarías. Esta frase "como está escrito" se repite con frecuencia en los evangelios. Él entró en Jerusalén para cumplir la palabra de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Juan nos dice que dejó un breve relato de la entrada de Jesús. Juan dejó un breve relato de la entrada de Jesús, pero dijo que con ella se iba a cumplir, con ella se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que dice así: "Alégrate mucho, hijo de Sión, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna". Esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Jesús se presentó públicamente en Jerusalén como el Mesías. La multitud le aclamó con palabras: "Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel". Pero, ¿qué le iban a hacer a este rey? Miremos versículo 16. Dice así: "Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho". Juan escribió su evangelio muchos años más tarde y admitió que simplemente no comprendió lo que Jesús había hecho ese día. Probablemente le preguntó a Santiago, a Pedro, a Andrés, y ellos tampoco habían entendido, sino hasta más tarde. María fue la única que realmente se había identificado con la verdad de su muerte. Los otros no comprendieron lo que Jesús iba a hacer, que él iba a morir e iba a resucitar. Después de su muerte y resurrección, entonces se acordaron de que estas cosas habían sido escritas en cuanto a él. Ellos no entendieron esa cita de Zacarías 9:9, sino hasta después. Versículo 17 y 19 dice así: "Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo va tras él". La multitud estaba entusiasmada debido al milagro. Su interés estaba centrado en Lázaro y no en la persona de Cristo. Los fariseos procuraban matarle
Y esto ocurrió cuando en Jerusalén había muchas personas por la Pascua. Veamos versículo 20 al 22, que nos relata el momento en que Jesús habló con unos griegos allí en Jerusalén. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Al parecer Jesús entró en el templo. Y como había un patio para las mujeres y otro patio para los no judíos, estos griegos no podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Estaba prohibido para las mujeres y también para los no judíos. Felipe tenía un nombre griego. Quizás él también hablaba griego y es por eso que estos hombres se dirigen a él. Pero Felipe, siendo de carácter sencillo y un poco retraído parece, se dirige a Andrés y entre los dos van a Jesús y llevan estos griegos hacia Jesús, o quizás Jesús más bien es el que se acerca. Versículos 23 y 25 dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Jesús les habló a ellos, probablemente también a sus discípulos ahí. Seguramente es que Jesús salió para hablar con ellos desde el templo, porque Él no rehúsa recibir a todo aquel que viene a buscarle. En ese momento no lo rehusó, hoy día tampoco lo hace. Los griegos deseaban ver a Jesús porque querían oír y hablar con Él. Probablemente sabían del milagro y le buscaban también con un interés por lo que había hecho, específicamente el milagro de levantar a Lázaro de los muertos. Ahora Jesús les dirige la atención de estos griegos no hacia los milagros, sino hacia la cruz. Él se encontraba prácticamente a unos pasos de la cruz y estaba muy consciente de la hora. Y le menciona que la hora viene. ¿De cuál hora? La hora de su muerte, en que él iba a ser entregado en aquella cruz para cargar con los pecados de todos los que creen en él. Podría parecer extraño que Jesús hablara estas palabras a los griegos que habían llegado para verle. Les estaba diciendo que había algo más importante que simplemente verle a él físicamente. Lo importante para ellos era ver que él iba a morir, pero iba a resucitar. Pero cuando aquel grano de trigo muriese, produciría vida, le dijo Jesús. Así también él iba a morir e iba a resucitar. Y esto era lo más importante que ellos podían ver de él. Luego Jesús les explica a estos griegos la diferencia de dos clases de vida. Por un lado, la vida que disfruta de las cosas de este mundo y encuentra la satisfacción en los placeres del mundo. La frase, el que ama su vida, el que ama su vida, se refiere a la vida física, al natural, y que se encarga de satisfacerla. ¿Qué sucederá al fin de cuentas con esa persona? Es que algún día llegará su muerte y su vida se perderá. El que ama su vida la perderá. Por otro lado, está la otra clase de vida. Jesús dijo,
el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esto significa que si vos no vivís colocando las cosas de este mundo como el centro de tu vida, sino que le das prioridad a Cristo, sobre todo, disfrutarás de la vida eterna. Ese es el contraste entre estas dos clases de vida, una que busca y disfruta del mundo y la va a perder, y otra que pone a Cristo sobre los propios deseos carnales y de satisfacción de este mundo. Para vida eterna la guardará. Para terminar, dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Jesús les pidió que le siguiesen. Él se encaminaba hacia la cruz. Les pidió que le siguiesen y lo vieran. Ser siervo de Cristo exige seguirle. Sus discípulos, sus verdaderos discípulos, es decir, aquellos que le servían, le seguirían también en su humillación y más tarde en su honor y gloria. Esta invitación que Jesús hace tiene una promesa de esperanza. Y Dios quiera que puedas también aferrarte y creer en esto o aceptarla. Que sea para ti, porque vale la pena, sobre todo el escuchar estas palabras del Señor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.